Saludos viajeros, soy Ursus el Bardo. Tomen un trozo de jabalí asado, sírvanse hidromiel y acomódense junto a la fogata. Ya estamos por comenzar. Tal vez ya hayan escuchado algo sobre los juegos de rol. Las referencias más recientes que recuerdo las vi en Stranger Things, o como yo le digo, cosas extranjeras. Y sí, ya sé que esa no es la traducción. Le digo así porque me parece gracioso, solo para que quede claro. En fin, y la otra referencia la vi en She-Ra de Netflix. Muy recomendable la serie, por cierto. Tal vez luego haga un video al respecto. Pero volviendo al punto, ambos ejemplos muestran más o menos lo que los juegos de rol son, pero no entran en detalles. En especial en el caso de She-Ra, porque técnicamente están trazando un plan y no jugando. De hecho, este mismo ejemplo muestra algo interesante. Como no es un juego, no hay reglas claras y los jugadores terminan inventando poderes y habilidades solo porque les parece divertido. Y como veremos más adelante, las reglas son importantes para poder tener una buena experiencia a la hora de jugar. Tengan estos ejemplos en mente mientras explico lo que son los juegos de rol, a los cuales me referiré de ahora en adelante solo como el rol. Esto ya lo expliqué en el video de Patreon, pero aquí lo voy a explicar un poco diferente y también, por si no lo han visto, aquí va de nuevo. El rol está compuesto básicamente por cuatro cosas: las reglas, las tiradas de dados, la narrativa y los personajes. Primero explicaré la narrativa y los personajes. La narrativa está dirigida por un narrador o una narradora, también conocido como director de juego o máster. Este último término viene del juego Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones en español, el cual se podría considerar el juego de rol, pues es el precursor de estos juegos y sigue siendo muy famoso. En este juego a quien dirige la partida se le conoce como Dungeon Master o Amo o Maestro del Calabozo en español. Y como es más fácil decir Master, en muchas mesas de juego es el término que se utiliza. Personalmente me gusta más el término narrador o narradora. Pero bueno, tenemos al narrador que, como ya mencioné, dirige la partida. Eso significa que presenta escenarios y situaciones a las demás personas de la mesa a través de narrar lo que está sucediendo. Y estas otras personas son jugadores y cada una de ellas tiene un personaje que usa para interactuar con la narrativa. Como se puede ver, el rol es una historia interactiva presentada y dirigida por el narrador, pero que avanza a través de que los demás jugadores usen sus personajes para interactuar con el mundo. Pero seguramente se estarán preguntando, bueno, Ursus, ¿y cómo interactúan exactamente? Bien, aquí es donde entran las reglas. Como ya mencioné antes, las reglas son un componente esencial para tener una buena experiencia de juego, porque sin reglas definidas, sin ninguna clase de lineamientos de cómo se puede jugar o qué cosas puede uno hacer, los jugadores podrían simplemente inventarse cosas. Y eso no funciona porque quienes tengan algo de experiencia con juegos, tiene que existir una especie de balance entre lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Por eso me gusta mucho el ejemplo del capítulo de She-Ra, en donde están haciendo como que una planeación estratégica para una, un enfrentamiento que van a tener con sus enemigos. Y están utilizando un mapa y pequeñas figuritas que representan a cada uno. Pero se aburren de estar planeando y se terminan inventando una historia en la que ellos son los héroes y se inventan poderes o habilidades que ellos mismos no tienen solo porque es divertido. Y sí, vaya, sí puede ser muy divertido hacer eso, pero para que la diversión sea más completa y no se divierta solo la persona que se está inventando cosas, tiene que haber unas reglas básicas en las que todos estemos de acuerdo para así poder decir, bueno, yo puedo hacer esto, tú puedes hacer el otro, y para poder hacer aquella otra cosa tenemos que cumplir ciertos requisitos. Ya sabemos cómo funciona, entonces no nos va a sorprender de repente un enemigo
que sale con un poder demasiado grande como para vencerlo, porque también tiene que seguir las mismas reglas. Entonces eso hace la experiencia de juego mucho más disfrutable. Como hasta cierto punto es predecible, nos podemos imaginar cómo resolver los problemas que se nos presentan. Y con los personajes, por ejemplo, para que los personajes pasen de ser solamente una idea a ser jugables, se anota su información en algo llamado hojas de personaje. Estas hojas contienen cosas como el nombre y la apariencia del personaje, también detalles como su fuerza, destreza, inteligencia, carisma y demás atributos, además de habilidades como usar armas, navegar, rastrear, conocimientos en arte o en ciencia, etcétera, ¿sí? Cualquier clase de habilidad que el juego en el que están requiera. Y los jugadores se valen de sus hojas de personaje para saber qué herramientas y habilidades y conocimientos tienen a su disposición, y así poder tomar decisiones. Usualmente los atributos y habilidades están determinados por números, y estos números afectan las tiradas de dados. Y así es como llegamos a los dados. Para realizar ciertas acciones se tiran dados. El narrador o narradora es quien decide si es necesario hacer una tirada o no, pero por regla general, si el resultado de lo que se intenta hacer afecta de manera significativa la historia, se hace una tirada. Por ejemplo, si es una situación de vida o muerte en la que si el personaje falla en lo que está haciendo, tal vez está saltando sobre un precipicio, y si falla se va a caer y se va a morir, bueno, ahí se requeriría una tirada de dados para saber si sobrevive. Como pequeño resumen de lo que llevamos, el narrador presenta un escenario, los jugadores deciden cómo quieren que sus personajes interactúen con dicho escenario basándose en sus atributos, habilidades y equipamiento disponibles, y de ser necesario se tiran dados. Según el resultado de estos dados, el narrador describe qué es lo que sucede, y para la siguiente escena el proceso se repite básicamente. Hay ocasiones en las que no es necesario tirar dados y el narrador simplemente describe lo que sucede. Ahora, sé que esto parece algo confuso, si es que veamos un ejemplo. Primero les voy a dar algo de contexto. Digamos que hay una jugadora que se llama Perla y tiene un personaje llamado Maddie. Maddie es una ladrona a quien contrataron para robar una joya, y esta joya se encuentra en algún lugar del edificio de la guardia de la ciudad. El edificio de la guardia es un lugar con mucha vigilancia y solo pueden entrar guardias, así es que Maddie en algún punto consiguió un uniforme y va a intentar entrar fingiendo ser una guardia. Ahora veamos cómo sería esta parte de la jugada. Primero el narrador dice: Maddie, estás frente al edificio de la guardia. Es una construcción robusta de 4 plantas. Hay ventanas, pero son pequeñas y están aseguradas con gruesos barrotes. Y en la entrada hay 2 guardias vigilando. ¿Qué haces? Y Perla dice: me aproximo caminando tranquilamente, como si fuera rutina para mí entrar y salir del edificio. Y el narrador dice: muy bien, te aproximas a la entrada y subes por las escaleras. Sin embargo, cuando estás por entrar, uno de los guardias, una mujer, interpone su lanza entre la puerta y tú. La guardia dice: identifícate. Entonces Perla dice: le digo que me llamo Amy y soy nueva, y es mi primer día. Y el narrador dice: haz una tirada de engañar. Perla hace su tirada y dice: salió 10 en el dado, pero tengo un +3 en engañar, así que es un 13. Y el narrador continúa: el otro guardia, un hombre, dice: déjala pasar, Pam, los novatos ya tienen suficiente con el entrenamiento como para estarlos molestando. Pam, sin embargo, te ve y dice: nueva, ¿eh? ¿Cuándo recogiste tu uniforme? Perla dice: le digo que ayer. Me lo entregó un oficial llamado, déjame ver mis notas, Samuel. El oficial se llamaba Samuel. Lo averigüé la otra noche que salía a reunir información. Y el narrador dice: tira a engañar. Perla dice: 4 del dado más engañar, 7. 7 en total. Y el narrador:
Oh, necesitabas mínimo un 8. Pam se te queda viendo un largo momento y te dice, Samuel se reportó enfermo ayer y yo entregué los uniformes. Te amenaza con la lanza al tiempo que dice, pasa, te agendaré una cita con un inquisidor. ¿Qué haces? Y bueno, podría continuar, pero creo que ya se hace una idea de cómo funciona. Como ya habíamos dicho, se plantea un escenario y se deja a los jugadores decidir qué hacen. De hecho, usualmente la escena queda libre para que los jugadores interactúen con ella en cuanto el narrador dice ¿qué haces? O ¿qué hacen? Ahora, para los interesados en aprender a jugar, a continuación les voy a decir los 4 requisitos básicos para comenzar. Número 1. Un narrador y jugadores. De 2 a 6 jugadores está bien, aunque en mi opinión 4 es lo óptimo. Esto significa que habría un narrador y 4 jugadores, para un total de 5 personas. Y sí, es una gran ironía que estos juegos considerados para antisociales necesiten varios amigos para jugarlos. Número 2. Papel, lápices, borradores y sacapuntas. Nada fuera de lo normal. Necesitan papel para imprimir las hojas de personaje o para escribirlas a mano si quieren. Digo, es muy poco práctico, pero supongo que es posible. Y lápices, borradores y sacapuntas para todos, para no estar teniendo problemas. Porque créanme, el tener que andar pidiendo o prestando lápices es castrocito. Punto 3. Los dados. Estos se pueden conseguir en tiendas de juegos o por internet, como yo lo hago. Si buscas dados de rol en Google, te salen juegos de dados con todos los dados necesarios. Usualmente vienen 7 dados, que son un dado de 4, un dado de 6, que es el normal de toda la vida, un dado de 8, dos dados de 10, usualmente uno marcado con unidades y otro con decenas para poder hacer tiradas porcentuales de un 1% hasta 100%, un dado de 12 y el icónico dado de 20. Y por último, el punto 4, algún manual introductorio o alguna aventura prediseñada. Esto último es lo que se vende, las compañías es lo que hacen, suelen generar aventuras prediseñadas y te las venden, o te venden manuales con las reglas y el trasfondo de los diferentes mundos para que tú armes tus propias campañas o tus propias jugadas. Pero por suerte también hay mucho material gratis en internet y voy a dejar links en la descripción de las cosas que yo conozco. Y si a alguien le interesa, en Patreon ofrezco el nivel de aventureros, en el que por $12 mensuales, está en dólares porque así está en la plataforma y no puedo cambiarlo, pero como decía, por $12 mensuales podrán ser parte de una jugada semanal dirigida por mí, además de recibir los demás beneficios de Patreon. Dejaré mi Patreon en la descripción por si les interesa. Y comentando más sobre esto, técnicamente estaríamos jugando rol de mesa, pero como no podemos reunirnos de manera presencial, vamos a jugar en una plataforma que es una mesa virtual y utilizaríamos Discord para comunicarnos con vos y una plataforma llamada Roll20, que es lo que nos ofrece la mesa virtual, figuras, dados y demás ventajas. Dejaré links en la descripción para estas plataformas por si les interesa revisarlos. Más adelante haré un video sobre Roll20 para que vean cómo es y cómo se utiliza, y si por cualquier razón no les interesa jugar conmigo, podrían hacer sus propias campañas en línea con sus amigos. Ya por último quiero comentarles por qué estoy hablando sobre juegos de rol. Sí, en el blog lo que hago es escribir relatos y este canal lo planeaba hacer dedicado exclusivamente a la literatura, sí, hacer reseñas, análisis, recomendar libros y demás cosas. Y todavía planeo hacer eso. Sin embargo, no quiero tampoco limitarme a eso. Quiero incluir todos los intereses míos que pueda en este canal. Y el rol es uno de los intereses más grandes que tengo en los últimos tiempos. Y quería compartirles la razón de por qué me gusta tanto y por qué quiero compartirlo con ustedes. Así es que, story time. Desde muy pequeño, más o menos desde los 8 años, he estado inventando historias y personajes.
Y sin hacer el cuento muy largo, me sigue gustando mucho hacer historias, obviamente. Y lo que siempre he querido es compartir esas historias con otras personas, porque sé que hay quienes las van a disfrutar tanto como yo. Así que comencé a buscar un medio para compartirlas. Estoy hablando que cuando comencé a buscar cómo hacerle para contar estas ideas que tenía, todavía tenía como 8 o 9 años. Entonces, lo primero que pensé fue en dibujar. Quería hacer algo así como un cómic para contar las aventuras de mis personajes, pero era malísimo dibujando. Y hasta la fecha nunca he tenido la paciencia para aprender a dibujar, aunque curiosamente soy bueno esculpiendo. Pueden seguirme en Instagram si quieren saber más sobre eso. En fin, así que como dibujar no funcionó, comencé a buscar otra cosa. Y como me gusta leer, o sea, siempre me ha gustado mucho leer, decidí intentar escribir y a partir de entonces esa es la forma en la que he estado compartiendo mis historias. Y también esa es la razón por la que cuando alguien me pregunta por qué escribo, suelo responder que escribo porque no sé dibujar. Pero bueno, bromas aparte, la verdadera razón por la que escribo es porque es el mejor medio que he encontrado para transmitir lo que está en mi mente. Sin embargo, la escritura también tiene sus limitaciones. Las personas solo pueden vivir las historias que yo les cuento de mis mundos y sinceramente nunca voy a poder escribir historias suficientes para que otras personas conozcan mis mundos tan a profundidad como me gustaría. Pero entonces me topé con el rol, una herramienta que me permite escribir detalles sobre mis mundos, o sea, escribir directamente trasfondo y darle esa información a otras personas y que estas personas puedan inventarse sus propias historias y sus propios personajes y prácticamente tener aventuras en mis mundos. Esto tampoco es perfecto porque yo tengo mis personajes y mis historias que yo quiero contar específicamente, así que he decidido usar ambos medios. Voy a escribir relatos y libros mostrando los personajes, historias y mundos que yo quiera como yo quiera, pero también voy a sacar libros de rol con reglas y detalles de cómo jugar en mis mundos. Y así otras personas pueden explorar estos mundos por su cuenta, creando sus propias historias en el proceso. Porque tal vez yo escribo sobre algún mundo, no sé, y digo, bueno, están estos 8 países, pero la historia sucede nada más en 3 o 4 de esos países y ustedes, como lectores, jamás llegan a ver los demás países de los que no conté nada. Pero yo como escritor, de hecho, suelo tener información sobre esos lugares, aunque no la mencione, la suelo tener por si llega a ser necesario incluirla. Entonces, haciendo esto, ahora voy a poder sacar esa historia sin tener que meter información de más solo porque quiero que conozcan todo lo que puedan sobre el mundo y hacer que el libro no quede tan bueno porque estoy metiendo información de forma extraña. Pero bueno, ahora puedo escribir ese libro tranquilamente y luego liberar todo el trasfondo de ese mundo para que las personas puedan ir y tener aventuras en los otros países, si les gustan más que los países principales, por decir algo. Ahora, sé que todo esto suena muy cursi, porque lo es, pero es muy importante para mí. Y si les ha gustado alguno de los mundos que han visto en mis historias, sepan que podrán jugar en ellos muy pronto, puesto que estoy preparando no solo libros de trasfondo o de lore, como se le dice últimamente, sino también un sistema de reglas de rol genérico que se puede utilizar en toda clase de escenarios. Y hay varios, y pueden elegir el que quieran, de hecho, pero yo estoy intentando hacer algo que cubra cosas que yo no he visto que hayan sido tan bien hechas en los sistemas que existen actualmente. Claro que no conozco todos los sistemas de rol, eso es muchísimo. De hecho, es posible que cosas que yo estoy inventándome según yo y poniendo en mi sistema ya existen en sistemas viejísimos que nadie utiliza por X o Y razón. Pero bueno, espero poder sacar un libro sencillo con reglas y escenarios este año que viene. Y antes de despedirme, quería mencionar que uno de ustedes en la página de Facebook me hizo una pregunta específica sobre juegos de rol. De hecho, me preguntó cómo hacer una campaña homebrew. Y es una pregunta muy interesante y un tema que de hecho quiero abordar en algún punto. Y me gustaría haber podido abordarlo en este video, pero era solo de cosas básicas. Entonces, si les gustó este video y les interesan los juegos de rol, pues muestren su apoyo dejando un like, dejando comentarios en los que pueden también exponer sus dudas. A lo mejor
no expliqué bien algo. Y también si tienen dudas o sugerencias de temas que quieran que hable sobre el rol, o tal vez incluso de libros, pueden también contactarme a través de la página de Facebook, pueden mandarme mensajes. Y si veo suficientes dudas, el siguiente video, después del video en el que voy a hablar de una saga de fantasía llamada El Portador de la Luz, el siguiente video después de ese puede ser otra vez sobre rol o a lo mejor sobre algún libro que les interese que hable. Y eso es todo por esta noche. Soy Ursus el Bardo. Ahí está mi sombrero donde pueden dejar su like. Y si activan la campanita recibirán un aviso en cuanto se encienda la siguiente fogata.